cosa y les invito a que veamos un video, ¿ya? Vamos a ver, como siempre, un video de reflexión. Les invito a que atendamos al video y pues después del video, pues les voy a hacer o alguien que me ayude con qué le pareció, qué vio de interesante el video, ¿ok? Así que veámoslo. ¿Qué sabrá la gente lo que duele, verdad? ¿Qué sabrá la gente cómo pasa el tiempo de lento? Entre libros y sueños, entre amores y sonrisas, todo eso envuelto en cientos de lágrimas, porque la vida del estudiante, tú y yo lo sabemos, no es fácil. Es vivir en una etapa de emociones, de sentimientos ligados al más incierto futuro. Pero después de unos años entre libros, empiezas a eliminar palabras de tu diccionario particular, palabras como vencido o derrotado. Y ese diccionario se queda tan pequeño que solo te sirve una, jamás. Esto te lo digo a ti, estudiante. Jamás te des por vencido. Jamás te rindas. Jamás digas que no al porvenir. Jamás vuelvas la cara a la incertidumbre, a la duda y sobre todo sonríe. Sonríe para que al menos se pregunten ¿por qué coño seguimos sonriendo todavía? Dicen que somos la generación perdida y yo les digo que nos dejen encontrarnos, que nos dejen construir nuestro camino, que nos dejen poner uno a uno los ladrillos de nuestro devenir del color que queramos y sobre todo como queramos y por pedir también con quien queramos. El tiempo enseña tanto que al final te demuestra que solo te queda él, es decir, el mismo tiempo, ese que te falta para repasar, para darle un definitivo vistazo, para corregir entre miedos y esperanzas. No sé si saldremos de esta, pero jamás dirán que no lo intentamos, que no quisimos o que no nos dejamos la vida para que la nuestra sea mejor que las de que nos pagan los estudios. Pero vuelvo al principio para preguntarte otra vez, que sabrán ellos lo que duele, ¿verdad? Lo que es vivir con ese sabor a café durante un mes en unos labios que no se cansan de repetir una y otra vez párrafos enteros, vidas que fueron, sueños que faltaron. Leí una vez que una persona con un libro es una persona armada. Luego comprendí que una persona con estudios es ella solita un ejército. Firmes y a estudiar, relajados y a soñar. Ok, veamos. Entonces, Sandra, cuéntame qué te pareció y qué piensas del video. Que la chica se desesperaba porque tenía demasiados deberes. Muy bien. ¿Y luego? No se dejó vencer por sus estudios. Ya, gracias, Sandra. Carlos, cuéntame un poquito, ¿qué opinas tú del video? Carlos, Carlos a la 1, Carlos a las 2, Carlos a las 3. Gracias, Carlos, excelente trabajo. A ver, vamos a ver por Alex Tapia. Sí, Alicia. A ver, dale, Alex, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas del video? Me pareció bien esa forma de pensar, ya que mucho debes, mucho estrés también de parte de hacia el alumno, Ya, ¿qué más? ¿Qué pero, más puedes decir? pero en sí estudiar está bien, pues, para poder mantenerse informado sobre las cosas que están pasando. Muy bien, excelente, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy con esta frase, este pensamiento: no dejes que el comportamiento de otros destruya tu paz interior. Espérense un segundito, si estoy grabando esta cosa. Sí, estoy grabando, ya. Listo, vamos entonces. Hoy vamos a estudiar entonces lo que son las relaciones laborales. Ya, habíamos visto, pues recordaremos que arrancamos analizando el mercado laboral. Luego del mercado laboral, pues empezamos analizando
un poquito de lo que eran o lo que es los cambios del mercado laboral, ¿no es cierto? Y luego pues analizamos igual este mercado laboral, qué exige para poder contratar, ¿no? Y pues habíamos visto de que lo primero que exige es una hoja de vida, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ya una vez que ustedes se han adaptado a las exigencias del mercado laboral, que ustedes han desarrollado un currículo vitae muy bueno, vamos a ver cómo son las relaciones laborales. Así que las relaciones laborales son la conexión existente. Aquí estoy, ¿no? Vamos a arrancar por aquí, ¿sí? Entonces, las relaciones laborales son la conexión existente entre empleadores y empleados en un determinado marco normativo, ¿ok? Ahora, ¿qué es este mercado normativo, no? O cuál es esta relación que existe? Siempre este marco normativo habla de una ley, ¿no? Bajo ciertas leyes que rigen a un país. En este caso, en nuestro caso, las relaciones laborales siempre están determinadas por el Código de Trabajo, ¿no? Por el Ministerio de Relaciones Laborales. De hecho, si ustedes revisan en Internet, ustedes van a encontrar el Ministerio de Relaciones Laborales y es el órgano rector, es el órgano, es la institución encargada o del gobierno que justamente verifica que todas las relaciones laborales estén dentro de la ley. Entonces, ¿cuáles son las bases para la existencia de las relaciones laborales? Alguien que me ayude leyendo, por favor, esta partecita de aquí. Bases de las relaciones laborales, por favor. Muchas gracias, qué buenos que son ustedes participando, así que vamos a preguntarle. A ver, dale, Anthony. Vamos, bases para la existencia de las relaciones laborales. Las relaciones laborales son la conexión existente entre los empleadores y empleados en un determinado marco normativo. Ya, acá abajo, vamos. Exacto, esa. Bases para la existencia de las relaciones laborales. Existencia de un marco legal y jurídico que señala y protege los derechos y los deberes tanto del empleado como del empleador en forma de contrato de trabajo, dependiendo de cada sector. Esta regulación puede estar contenida en convenios colectivos. Vamos por acá arriba, por la derecha, por favor. Control de remuneraciones relativas al contrato laboral, así como la atribución correspondiente al Estado en forma de atributo o impuesto. Cabida de organizaciones de empresarios o trabajadores como elementos respectivos de sus intereses. Serían los patrones a los sindicatos como ejemplos más básicos. Ya, hasta ahí, gracias. Entonces, ¿por qué existen las relaciones laborales? Ya lo acabo de leer su compañero, ¿no? Primero, porque necesariamente debe haber un marco legal. Segundo, pues algunos convenios de estas relaciones laborales pueden ser colectivas, es decir, de muchas personas o buscan la contratación de un grupo de personas. Controla la remuneración. La relación laboral siempre se encarga de controlar cuánto vamos a pagar o cuánto nos van a pagar, ¿no? Sí. De la misma manera, dentro de esta retribución, de este pago, de esta remuneración, también constan los beneficios de la ley. Y entre esos beneficios de la ley, pues están, ¿no? Los pagos de impuestos o los tributos que se pagan. Entonces, para que ustedes más o menos se den cuenta, no sé si han escuchado tal vez a sus papás, el Estado, por ejemplo, aquí en el Ecuador, de todo contrato laboral, lo que extrae es justamente un impuesto, digámoslo así, que es del seguro social, ¿no? Entonces, no sé si sus papás alguna vez han escuchado o les han comentado de que ellos están asegurados al IES, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque dentro del contrato laboral, el Estado pues garantiza y exige de que un empleado siempre esté asegurado, ¿no? Entonces, eso es lo que comenta. Y pues también depende el tipo de relación laboral. En algunas empresas, en algunas instituciones, no necesariamente públicas o privadas, sino en cualquiera de ellas, pueden haber partes representativas. ¿Cuáles son estas partes representativas? Pues son los sindicatos, ¿sí? En el caso de los trabajadores, pues hay sindicatos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el de nosotros mismos, el de los maestros, no sé si ustedes han escuchado el término
el magisterio ecuatoriano. Entonces, justamente, ¿qué son ellos? Pues es un sindicato que vela por la seguridad de nosotros, los trabajadores, de los maestros específicamente, ¿no? Y también habla, o este contrato laboral, o esta relación laboral, también especifica una cara de la empresa, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo trabajo para el Ministerio de Educación, desde luego que sí, pero esa empresa que es del Ministerio de Educación tiene una cara. ¿Y cuál es la cara? Pues la ministra de Educación, ¿cierto? Entonces, así funciona un contrato o una relación laboral entre la primera parte, que sería el empleador, que puede ser una persona natural, que puede ser una organización, y la segunda parte, pues el empleado, ¿no? Y pues el empleado que también puede estar protegido, como les decía, por un sindicato o simplemente pues es una relación directa, ¿no? Es decir, el empleado es el que realiza todo el trámite administrativo. Hay dos tipos de relaciones laborales, acabamos de verlo arriba, las colectivas, que quiere decir que existen relación entre los trabajadores y un sindicato que vela por ellos, ¿no? Y las individuales, pues las que hay directamente entre el empleado y la empresa. Entonces, siempre va a existir dos tipos de relaciones laborales. Esta colectiva, que ya no se da mucho, actualmente ya es muy poco las instituciones donde existen estas relaciones laborales colectivas, y hoy pues se ha dado mucho más paso al tema de relación laboral individual, ¿no? Es decir, el acuerdo se hace entre usted, que es el empleado, y entre la otra parte, que es el empleado. ¿Listo? Sigamos entonces. ¿Cuáles son los factores de las relaciones laborales? Ya lo vimos, les resumo aquí. Lo importante de la relación laboral siempre es el salario, el contrato, la jornada laboral, la capacitación en lo que responde a la seguridad e higiene, los riesgos laborales y la previsión social. Entonces, cuando hablamos nosotros de salarios, siempre una relación laboral, es decir, siempre un contrato de trabajo, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, siempre especifica cuánto voy a percibir en total y cuánto voy a percibir en líquido. Entonces les voy a definir un poquito esto. ¿Cuánto es en total? Pues es lo que nosotros cobramos por nuestro trabajo sin impuestos, es decir, sin habernos descontado los impuestos. Y el líquido es cuando ustedes ya reciben el dinero, sea por el medio de una transacción, por medio del banco, o reciben el dinero de forma física, ¿no? Entonces, una relación laboral siempre debe detallar eso. El contrato netamente hablado, entonces la relación laboral siempre vela o siempre pues está amparada por un contrato que está siempre al margen de la ley. Jornada laboral, siempre una relación laboral le especifican cuánto va a trabajar, es decir, cuánto tiempo trabaja. O en el Ecuador, pues la jornada laboral normal es de 8 horas, la que la ley ampara, más una hora de almuerzo, es decir, nosotros trabajamos prácticamente 9 horas, ¿sí? Muchas veces, pues eso, como tenemos ese error, ¿no? Dicen, mi jornada laboral es de 8 horas, pero me llaman trabajo más tiempo, pues porque tienen una hora de almuerzo. Capacitación, siempre una relación laboral se va a enfocar en capacitar al personal. Los riesgos laborales, igual la empresa tiene que velar por toda la seguridad y evitar riesgos para el trabajador. Y la previsión social, lo que hablábamos del seguro social, ¿no? Que eso pues lo vamos a ir detallando más a fondo después. ¿Cuáles son los actores de las relaciones laborales? El patrón o patrono y el trabajador. Esos dos son. No importa, el patrón o el patrono puede ser una empresa multinacional, internacional, pero siempre va a haber una persona a cargo, una cabeza, y ese es el patrono. Y el trabajador, pues obviamente es usted, ¿no? Listo. ¿Qué es entonces el patrón o patrono? Entonces, es la persona física, ¿sí? Que emplea los servicios de otra persona. Entonces, prácticamente es el que nos contrata, ¿no es cierto? Pero este patrón o patrono, pues siempre va a estar a cargo de, cuando le contratan a usted, de mostrarle o de gestionar todo lo que es su remuneración, todo lo que es los beneficios, es decir, le explica todos los beneficios que usted como empleado recibe. Eso es lo que hace el patrono. También es el encargado
de garantizar de que todo lo que ustedes o en donde ustedes vayan a trabajar tenga la mayor seguridad, tenga los mayores cuidados y sobre todo que usted reciba la mejor formación y reciba todas las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. En ninguna empresa, cuando ustedes vayan a trabajar, en ninguna empresa a ustedes les pueden exigir de que tengan o que necesiten X herramienta y tengan que ustedes adquirirla. Eso no ocurre. Todas las empresas pues tienen muy claro de que si yo no estoy buscando X persona, entonces yo le voy a entregar a él todas las herramientas. Lo que ustedes ponen es únicamente su preparación, sus habilidades, lo que habíamos hablado justamente dentro del currículo, ¿no? Todo esto está amparado, todas las funciones del patrón, esto que yo les pongo aquí, que les he puesto desde las principales obligaciones del patrono, siempre están ligadas al código laboral del Ecuador. ¿Sí? Entonces, todo esto, la ley les ampara a ustedes como trabajadores, siempre les va a amparar eso. Y en el caso de que ustedes sean los empleadores, pues también, ¿no? Ustedes siempre tienen que trabajar al margen de lo que dice la ley. En el caso del trabajador, pues es la persona que va a prestar sus servicios personales. Miren, aquí yo le puse, es una persona que presta sus servicios, ¿sí? A otra persona y la cual, pues por esa prestación de servicio, ustedes van a recibir un salario o un ingreso económico, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí sí vale la pena aclarar. Siempre que ustedes vayan a trabajar, ustedes siempre tienen que recibir una remuneración. Esa es la ley. La ley habla de eso. Ustedes no pueden o un patrono no les puede decir a ustedes, bueno, trabájame 2 meses para ver cómo trabajas y de ahí sí te empiezo a pagar. Eso es ilegal. Entonces, ustedes tranquilamente pues pueden poner la denuncia en el Ministerio de Relaciones Laborales y seguir un juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque se define como trabajador la persona que por prestar sus servicios recibe una remuneración. ¿Cuáles son sus obligaciones? Sus obligaciones como trabajadores, pues cumplir las disposiciones que la empresa da, cumplir con los horarios de trabajo, desempeñar con todo el profesionalismo, con toda la ética, con toda la moral, el cargo para el que fueron contratados. Es decir, si a ustedes los contrataron para, para encargarse del área de mantenimiento eléctrico, entonces ustedes están obligados a trabajar en función de eso. Es decir, si alguien viene a un trabajo y les dice, mire, tecnólogo, técnico, ingeniero, se me dañó un tomacorriente, ustedes no le pueden decir, ese no es mi problema, o más luego voy. Es su trabajo, entonces ustedes tienen que desempeñar esa función de la mejor manera, ¿sí? Someterse a exámenes médicos en función de lo que dictamina la ley. La ley exige de que anualmente los trabajadores pues se hagan chequeos médicos, ¿sí? Para denotar posibles enfermedades, sean estas laborales o sean estas enfermedades hereditarias. Hoy, más que nunca, se modificó un poco esta parte de la ley de los exámenes y muchas empresas pues obligan necesariamente de que se hagan una prueba de hisopado de COVID por el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Guardar, esto también es muy importante, aquí está, les puse al final, guardar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de lo que ustedes están trabajando. Entonces, ustedes no pueden divulgar a otra persona, a otra empresa, lo que ustedes hacen en su trabajo. ¿Por qué? Porque primero es propiedad intelectual de la institución o de la empresa para la que ustedes trabajan. Todo lo que ustedes hagan en esa empresa es propiedad intelectual de esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes hicieron o lo que ustedes trabajaron en esa empresa, ustedes no son dueños. La empresa es la dueña de todo lo que ustedes produjeron, ¿sí? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado en eso, ¿no? Porque muchas veces, pues, muchos trabajadores van a una X empresa, aprenden a hacer un X producto, salen y se quieren poner su propio local de ese producto. Entonces, esa es una violación de derechos de autor, de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, hay que actuar en margen de la ley. ¿Listo? Clasificación de las relaciones laborales por tipo de actividad, también las vamos a analizar. Y hay 3, por el tipo de actividad que hacen, por la antigüedad y por el tiempo. Entonces, ¿cuándo se clasifica la relación laboral por actividad?
cuando hace referencia al tipo de actividad, se me ha ido el de actividad que los trabajadores realizan para el negocio o empresa. En este caso podrían ser actividades intelectuales o físicas. Entonces, hay una relación laboral cuando una persona busca a un empleado para desarrollar una actividad. Entonces, no le pueden a usted contratar como técnico en electricidad y que usted pase sentado en una oficina, ¿no es cierto? Entonces, ¿a usted para qué le contrataron? Para que vaya a revisar las máquinas, para que haga encendido de motores, para que haga frenado de motores, para que revise instalaciones eléctricas y demás. Tendrá que hacer un poco trabajo de oficina, claro, pero no siempre va a estar sentado en la oficina. De hecho, la mayoría de su trabajo será afuera, ¿no es cierto? En el campo, ¿sí? Pero ahora, vamos a pensar el caso mío. Yo soy docente, entonces a mí me contrataron, ¿por qué? Por mi actividad intelectual, es decir, para que yo pueda enseñar a los alumnos. Pero a mí no me puede venir a decir a obligar, digámoslo así. No, no decir, porque también uno como trabajador puede hacerlo, ¿no? Por aprecio, por cariño, por respeto a la institución, pero a mí no me puede venir a decir el rector del colegio, ingeniero, usted es ingeniero, así que vaya y arrégleme todos los focos. O sea, no me puede ordenar, pero sí me puede pedir un favor, ¿no? Y eso es muy diferente. Entonces, la actividad a la que usted fue contratada, usted se dedica a esa actividad. Si usted le ponen otra actividad, usted no está en la obligación de hacerlo, pero por ética y por moral, pues puede hacerlo siempre y cuando no ponga en riesgo su salud y su vida, ¿no? Así que es una relación laboral por actividad. La otra, por antigüedad, aquí hay dos formas. La antigüedad se refiere a la relación laboral de confianza y de base o de planta. Entonces, ¿cuándo es la relación laboral de confianza? Cuando usted está enfocado a realizar una función de dirección, de inspección, de vigilancia, de fiscalización. Es decir, cuando usted entra a un trabajo, usted entra como un trabajador de planta. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo conocen, que usted entra a hacer lo que le van a pagar y nada más. Pero cuando usted ya va trabajando años, cuando ya se ha preparado, cuando va creciendo profesionalmente, usted pasa a tener una relación de antigüedad de confianza. Es decir, le dicen, mira, el señor Toaquiza, la señorita Escobar son excelentes personas, hacen muy bien su trabajo, entonces tienen una relación laboral en función a la antigüedad. Y por el tiempo, aquí la relación laboral por tiempo se determina bajo tres circunstancias. Por tiempo en contrato indeterminado, por tiempo en contrato determinado y por tiempo en obra. Entonces les explico cada una de ellas. El contrato indeterminado es casi todos los empleos tienen ese, que es pues que ustedes ingresan firmando un contrato y este contrato no tiene finalización, sino hasta cuando alguna de las dos partes decidan por dar terminada la relación laboral. La segunda relación laboral, que es por tiempo determinado, es muy pocos los casos que se dan esos, ¿sí? Y cuando se da este tipo de contratos, cuando la naturaleza del trabajo lo exija, es decir, por ejemplo, yo necesito contratar justo un profesor para que cubra a una compañera que se fue de maternidad. Entonces yo le digo, mira, tú vas a trabajar por tanto tiempo y no más porque ya hay una plaza. O cuando ustedes están desarrollando, por ejemplo, como empleadores, ¿no? Ustedes necesitan o se van a ir a una capacitación por 2 años y necesitan que alguien cubra ese puesto. Entonces ahí ustedes acuerdan al inicio de la relación laboral, ustedes dicen, mira, necesito que trabajes por tanto tiempo. Entonces queda muy claro la relación laboral. Y por último, el contrato por obra. ¿Cuándo se ocupa eso? Cuando ustedes quieren construir, cuando quieren desarrollar algo. Entonces, a usted lo contrató, a ver, usted que es técnico en electricidad, le voy a contratar para que usted me ponga la iluminación de toda una casa. Entonces, usted fue contratado para esa obra, para que ilumine, para que haga la instalación eléctrica de las luminarias de esa casa. Cuando usted termine ese trabajo, usted no puede decir, es que yo pensé que me iba a contratar para más cosas. No, usted cumplió su parte del trabajo y se acabó. Entonces, esa es la relación por tiempo. Entonces, hasta ahí me voy a detener un ratito
y voy a preguntar, ¿hay alguna duda que tengan acerca de esto de relaciones laborales? Por favor, cuéntenme ahora, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerlo. ¿Alguien? ¿Está muy claro o no se entendió nada? Siempre me dejan ustedes con esa duda, porque no sé si es que entendieron o cacharon súper bien que no hay dudas o no entendieron absolutamente nada de la clase. Bueno, esperemos que sea lo primero, ¿ya? ¿Cuál es su tarea? Ya está subida al Classroom, está subido un artículo científico, ¿sí? Y pues ustedes van a tener que hacer organizadores gráficos a mano, ojo, van a tener que leer, bueno, ya les voy a mostrar ahorita para que entiendan lo que van a hacer de tarea, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Van a hacer lo siguiente. Está subida ya la tarea, se llama relación laboral y es el enlace de un artículo científico muy interesante que se llama Paradigmas organizacionales y gestión humana por una nueva ética de la relación laboral. Es escrito por Rodrigo Muñoz. Y lo que ustedes van a hacer entonces es van a leer este artículo científico y lo que ustedes encuentren más interesante de este artículo científico, pues van a realizar organizadores gráficos, ¿sí? Mínimo 5 organizadores gráficos porque en realidad es bastante completa esta investigación. Son 17 hojas que van a entender súper bien esto de relaciones laborales. Así que mínimo organizadores gráficos 5. De hecho, si ustedes quieren hacer más, pues les dejo completamente a su gusto. Tienen esta semana para la tarea, verán, un favor muy grande y les voy a ser muy claro en esto. Fernanda aún no me ha pasado las notas de todo este parcial. Yo solo tengo 3 notas con ustedes, con este deber que les estoy mandando. Así que traten de hacerlo bien, porque si Fernanda no me pasa las notas, pues me va a tocar pasar el informe de las 3 notas mías. Y pues ahí se pueden complicar la situación, ¿ok? Así que hagan eh, de los 2 primeros deberes que revisé, me han presentado únicamente 6. Aquí están 10 conectados, es decir, que ni de ustedes que están conectados han hecho todos, mucho menos de los 20 y tantos que me dijo Edwin que son, no han presentado. Así que simplemente pues a mí me tocará revisar al final de los que me han entregado y pasar el informe. Ya voy a volverle a pedir a Fernanda las notas. Si ya no me pasa Fernanda, pues con el dolor del alma tendré que evaluarles las 3 tareas que hicimos conmigo y pues esa será su nota de este parcial. ¿Listo? Esta semana se acaba el parcial, así que por favor, igualense a aquellos que no han presentado alguno de estos deberes. ¿Hecho? Pues nada más, chicos, yo creo que hasta ahí me voy a quedar. No sé